Buenas tardes, es un placer estar aquí moderando esta mesa el día de hoy en este evento tan motivador, tan interesante. Y bueno, con mucho gusto estoy aquí acompañando a nuestros ponentes del día de hoy. Entonces, bueno, esta es la mesa 6 de este coloquio y tiene el título Invisibilizadas y Revisibilizadas. Y vamos a tener la participación de 5 ponentes. Sí, cinco ponentes, porque tenemos una intervención por Zoom que ya en su momento les presentaré a la ponente. Entonces, bueno, en este momento, para no llevarme más tiempo del que tienen para conversar sobre las mujeres que han estado en esta historia del Colegio de México, voy a presentar a nuestra primera ponente, que es pues nuestra querida Micaela Chávez. Ella es actual directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, cargo que ocupa desde 2004. Antes de ocupar la dirección en la biblioteca, se desempeñó como catalogadora, referencista, jefa de control de series, jefa de desarrollo de colecciones, coordinadora y directora interina. Cargos en los que tuvo oportunidad de colaborar y aprender de sus predecesores, Ario Garza y Álvaro Quijano. Es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y realizó estudios de maestría en estudios latinoamericanos. Y pues nos va a hablar de Cecilia Culebra y trabajó en coautoría con Eduardo Rubalcaba, que es el coordinador de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, y pues estamos muy contentas de escucharle, así que sin más, aquí está. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer a Gabriela y a Saúl por la invitación a colaborar, pero sobre todo por abrir este espacio para las bibliotecarias, ¿no? En muchas instituciones las bibliotecas no son una parte importante y menos los bibliotecarios y las bibliotecarias. Entonces, bueno, estar aquí y hablar de una colega muy apreciada es también muy satisfactorio para mí. Entonces, siguiendo las indicaciones de Saúl, ¿quién fue Cecilia Culebra? Quiero comentarles que conocí a Cecilia en 1972, siendo ella jefa de servicios al público bajo la dirección de Ario Garza Mercado. Cabe señalar que entonces las 3 jefas de área eran mujeres: Engracia Martínez en adquisiciones, Clotilde Tejeda, procesos técnicos, y Cecilia de servicios. Ella se distinguía por ser una persona alegre, siempre muy amable y gentil. Casi a todas las secretarias nos llamaba hija. En ese momento, la mayoría de los trabajadores del área de servicios eran hombres, ya que se consideraba que las actividades de intercalación de materiales y movimiento del acervo eran pesadas para que las realizara una mujer. Fue hija de Manuel Culebra Muñoz, publicista y escritor español, y de Dolores Vives, taquimecanógrafa española, ambos exiliados que llegaron en 1939 al puerto de Veracruz a bordo del buque Sinaya. Y tuvo 4 hermanas, de las que no hablaba mucho. Solo recuerdo que en alguna ocasión mencionó a su hermana Mari Carmen, pero las otras eran Antía y Maya. Tuvo una hija, María José Castillo Culebra. Cecilia cursó el programa de licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP. Ingresó a la Biblioteca del Colegio de México el 5 de marzo del 68 con un contrato de 3 meses como mecanógrafa B en la sección de adquisiciones. En agosto de 1969 asumió la jefatura de la sección de servicios públicos y a partir de 1976, ya en el nuevo edificio del colegio, debido a la reestructuración administrativa que se llevó a cabo, en la cual se integraron otras unidades administrativas, la sección se transformó en Departamento de Servicios al Público con 2 secciones, referencia y circulación. Cecilia siempre estuvo interesada en difundir los servicios de la biblioteca y sus recursos. En los años 70 coordinó una serie de cuadernos mimeografiados llamada Apuntes para el Estudiante, en la que se integran descripciones del catálogo público, bibliografías sobre temas específicos,
catálogos de distintos materiales, obras de referencia e índices. Otra área de interés de Cecilia fue la bibliografía latinoamericana. En 1972, junto con un grupo de bibliotecarios, participó en el seminario sobre la bibliografía latinoamericana en Ciencias Sociales en América del Sur, patrocinado por la OEA y asesorado por Carl Dill, bibliógrafo latinoamericanista de la Universidad de Illinois. Este seminario permitió entrenar a los bibliotecarios profesionales de la biblioteca en las labores de selección y adquisición de materiales bibliográficos latinoamericanos en los campos de interés del colegio. Realizar un trabajo de investigación de campo sobre la producción y la distribución de dichos materiales en los países latinoamericanos y fortalecer las colecciones latinoamericanas de la biblioteca en ciencias sociales. Este seminario fue parte importante de las estrategias para desarrollar la colección de obras sobre América Latina. Con el propósito de dar continuidad a los viajes de adquisiciones de obras latinoamericanas que Ario Garza había realizado en 1970 y 1971, Cecilia Culebra, Engracia Martínez, Alejandro Ramírez y el propio Ario Garza Mercado realizaron viajes de adquisiciones en los que se cubrieron 355 instituciones y se adquirieron alrededor de 7,000 obras. Cecilia viajó, como podemos verlo ahí, a Argentina, Chile y Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela, y un último viaje a Centroamérica. Una labor importante de Cecilia fue organizar, junto con Ario Garza, el programa de adiestramiento de bibliotecarios latinoamericanistas. De 1981 a 1983 hubo 3 ediciones, en la cual participaron en total 58 bibliotecarios de distintos países de América Latina y que constituyó una aportación importante en materia de formación que benefició a diversas instituciones. Fue un trabajo arduo, ya que además del programa que comprendía distintos cursos, se organizaron visitas a distintas bibliotecas mexicanas. 3 ediciones del curso Fuentes de Información sobre América Latina, dirigido a bibliotecarios provenientes de diversos países, fue impartido por Ceci. El Pablo, como todos lo conocimos, además de viajes a Estados Unidos, el Pablo consideraba además viajes a Estados Unidos que tenían como propósito la revisión de programas de estudios latinoamericanos y de la bibliografía sobre el área. Culebra y Vives formó parte del Comité de Planeación para la construcción del nuevo edificio del Colegio de México que se inauguró en 1976 como responsable de la selección del mobiliario de estantería para la biblioteca y de la distribución de espacios para las distintas áreas. En 1980, Álvaro Quijano, director interino, la designó representante de la biblioteca en el comité formado para organizar la celebración de los 40 años de fundación del colegio. En ese mismo año, obtuvo una beca del Centro Interamericano de Adiestramiento en Comunicación para Población de Costa Rica para asistir al curso sobre el sistema de documentación sobre población en América Latina que se celebró en la sede del Centro Latinoamericano de Demografía. En cuanto a labores de docencia, la biblioteca inició la impartición del curso de Introducción a las Técnicas de Investigación y en 1969 Culebra y Vives impartió como parte del propedéutico de la licenciatura en Relaciones Internacionales del CI el curso Introducción a las Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. Entre los años 70 y 81, en la EMBA fue profesora titular del curso de consulta y del curso Planeación Nacional de Servicios Bibliotecarios y en el programa de maestría en bibliotecología de la Universidad Autónoma de Nuevo León impartió el curso Selección y Adquisición de Materiales. Fungió como asesora en el desarrollo de los servicios de referencia, bibliografía y circulación en distintas instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Popular de Cultura Mexicana. Asesoró también a la Dirección de Bibliotecas de la SEP en la elaboración de la 6ª edición del Directorio de Bibliotecas de la República Mexicana.
Ceci participó activamente en las distintas asociaciones de profesionales, como fueron la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, la Asociación de Bibliotecarios de Enseñanza Superior e Investigación, en la que colaboró en la Comisión de Préstamo Interbibliotecario y en la Comisión de Normas. A nivel internacional, colaboró en la Asociación Interamericana de Centros de Información en Población, de la que fue miembro del Comité Ejecutivo, y en el Seminario de Adquisición de Materiales Latinoamericanos. ¿Cuál es su importancia para su campo de especialización? Como podemos ver, Cecilia cumplía perfectamente el perfil de bibliotecaria académica, realizando actividades profesionales de docencia y de investigación. Supo responder a las necesidades que planteaba la profesión y la comunidad del Colegio de México y vincularse con distintas entidades de educación superior y entidades gubernamentales en la Ciudad de México y en otros estados de la República. Culebra y Vives, a pesar de que ingresó muy joven al colegio, contribuyó desde sus primeros años en la institución a la mejora de los servicios y los recursos de la biblioteca mediante sus actividades profesionales, sus publicaciones y sus labores de docencia. En el ámbito profesional, varios de sus textos fueron materia de consulta para los estudiantes de bibliotecología del país, especialmente porque daban cuenta de su experiencia en las actividades que estaban bajo su responsabilidad en la biblioteca. ¿Cuál es su relevancia para la historia institucional y la memoria de la comunidad del Colegio de México? Quienes trabajaron en esta etapa de la biblioteca enfrentaron muchos retos al tener que dar forma a una estructura organizacional y definir las funciones de cada una de las áreas. En el caso de Cecilia, definir los servicios y dotar de herramientas para que los usuarios pudieran hacer un mejor uso de la colección fue vital para la formación de los usuarios. La forma en que se involucró en la compilación de bibliografías para hacer accesibles títulos de la colección de manera sistemática tuvo gran valor en esa época. Supo integrarse en labores de docencia en los centros de estudio y con ese curso se abrió el camino para que la biblioteca participe hasta hoy en todos los programas de estudio del Colmex. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentamos a la hora de investigar, documentar y escribir su semblanza biográfica? Por lo que hace a la búsqueda de información respecto a la labor de Cecilia, Eduardo y yo nos dimos a la tarea de buscar en los archivos de la biblioteca, el de recursos humanos, el archivo histórico del Colmex y otras fuentes documentales, ya que sabíamos existía documentación suficiente, tomando en cuenta la exigencia de Garza Mercado de que todo se documentara, y en esta también Cecilia era muy metódica, todo lo documentaba. Señalo aquí una particularidad de su forma de trabajar. Siempre escribió a mano los borradores de sus documentos, mismos que mecanografiaba su secretaria Irma Palacios primero y años después Lourdes Cedillo. Por lo que hace a la información de carácter personal, la forma de relacionarnos dentro de la biblioteca, y me parece que en general en la institución, no es de mucha familiaridad y tampoco solemos hacer preguntas sobre la vida personal de los demás, a menos que tengamos suficiente confianza o, por ejemplo, que compartamos el tiempo de la comida. Eso explica tal vez que la información de este tipo fue difícil de obtener y la que encontramos era desconocida para nosotros. Así pues, contamos con información suficiente para documentar el periodo durante el cual Cecilia trabajó en el colegio, pero no pudimos establecer contacto con ella para precisar algunos detalles acerca de su biografía, especialmente su vida previa y posterior a su estancia en el Colmex. Después de que renunció a la institución en 1986, se trasladó a vivir a Cuernavaca para trabajar en la Unidad de Información Tecnológica del Instituto de Investigaciones Eléctricas, actual Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Todo indica que ese fue el último lugar en el que trabajó hasta su jubilación. Escribimos al instituto para ver si nos podían ayudar a contactarla, pero no hubo respuesta. Gracias. Muchas gracias, Micaela. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención para que al final haya espacio para preguntas y comentarios. Entonces, bueno, la siguiente ponente es Tania Paola Hernández Hernández, que va a hablarnos de Monique Legros.
Y bueno, Tania es coordinadora académica, profesora y egresada de la primera generación de la maestría en traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En este programa imparte los cursos de teorías de la traducción y análisis sociológico de la traducción. Es doctora en traducción y estudios interculturales por la Universidad de Manchester, Reino Unido, con una tesis sobre el papel de la traducción en la internacionalización de Le Monde Diplomatique. Sus intereses de investigación se centran en los campos de la sociohistoria, de la traducción, las industrias culturales y la intersección entre la traducción y la producción y difusión de ciencias y saberes en México. Entonces, bueno, le doy la palabra a Tania. Sí. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Bien. Me uno a las felicitaciones y agradecimientos por el proyecto y por la invitación. ¿No se oye? ¿Ahí? Más cerquita. ¿Ahí está bien? Bien. Entonces los felicito y les agradezco esta invitación y esta oportunidad, y este es un gran proyecto. Me parece muy importante. Bien. Ya tiene rato, casi como 100 de mis casi 44 años de vida, que no creo en aquello de los mercurios retrógrados y la recarga de los cuarzos. Sin embargo, ha habido, como podrán, varias coincidencias, unas afortunadas, otras tristes, pero todas muy nutritivas, puesto que me han permitido hilar este relato y también redactar la semblanza para el gran proyecto de memoria e historia en el que se inserta. La primera coincidencia tuvo que ver con los materiales en los que se basan mis esfuerzos para revisibilizar la biografía de Monique Legros y su contribución a los estudios de traducción, que es la disciplina en la que me ubico y en la que actualmente podría ubicarse, un poco anacrónicamente, a Legros. Estos materiales, conformados por notas de su aprendizaje del náhuatl clásico, cuadernos, documentos, apuntes muy detallados y minuciosos e incluso mecanografiados de su trayectoria profesional y parte de su biblioteca personal, llegaron a la Daniel Cosío Villegas por medio de un intercambio de correos que empezó el 6 de julio de 2021. El primer correo fue enviado por el sobrino de Legros, Dimitri Kutsivitis, con la intención de donar los libros y documentos de su tía a la biblioteca o algún profesor o profesora del colegio que pudiera estar interesado en ellos, pues, desafortunadamente, Monique Legros había fallecido en diciembre de 2020. Estábamos todavía en plena pandemia, sin embargo, al cabo de unos cuantos correos más con Dimitri, con Elizabeth Legros, hermana de Monique, y con Eduardo Jiménez Barriga, quien fuera estudiante de Monique Legros, en el programa para la formación de traductores en la generación 88-90, los materiales llegaron a la bodega de la biblioteca en enero de 2022. Poco imaginaba en ese momento que serían una fuente profusa de datos para la biografía que se avecinaba. Se quedaron descansando ahí por unos meses hasta que a fines de mayo, a la hora de la comida, en la todavía recién abierta y estrenada cafetería del colegio, Alfonso Medina, director del CEL, invitó a Saúl Espino a comer a nuestra mesa. Aquí veo la segunda coincidencia. En fin, no recuerdo muy bien cómo, pero empezaron a hablar del proyecto y Saúl o Alfonso preguntaron sobre quiénes habían sido coordinadoras del PFT y nos dimos cuenta de que Monique no había sido incluida todavía en el diccionario y bueno, me sugirieron que me encargara de redactar su entrada. Apenas había entrevistado a Rubén Vences y revisado algunos cuantos informes en las cajas del archivo institucional, cuando me di cuenta de que también faltaba la entrada de Carmen Arismendi Otaegui, quien fue la coordinadora del PFT luego de que Legros renunciara en 1995. Felizmente, Zulemi Bermúdez se encargó de hacer la investigación para subsanar este olvido. Ahora, para volver un poco al guión del que todo el mundo ha padecido y que ha mencionado Saúl Espino, respondo a la primera y muy importante pregunta de quién fue Monique Legros. Como podrán leer muy pronto en el diccionario, Monique Legros nació en Sens, en el departamento de Yonne, Francia. Fue hija de maestros de primaria y la mayor de 5 hermanos. En 1947 terminó el bachillerato y se trasladó a París para estudiar la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Letras de la Sorbona, institución en la que continuó su formación hasta 1961. Se graduó en 1952 y prosiguió sus estudios en esta disciplina. Obtuvo el diploma en estudios superiores en filosofía en 1954 con la tesis inédita Le symbolisme de la lumière dans l'esthétique du Moyen Âge. Para cambiar de diapositiva, sí, creo que debe haber preguntado, pero bueno, eso, sí. Entre ese año, ok, y ya nada más le hago para allá, listo.
Eso es. Entre ese año, el 54, y 1957, obtuvo certificados de estudios superiores en Filología Indoeuropea, Estética, Historia del Arte, Historia de la Edad Media y Etnología. En el 61, recibió el grado de maestra en Letras Clásicas y el certificado de estudios superiores en Etnología y se especializó en náhuatl clásico. Inició su doctorado en Lingüística bajo la dirección de André Martinet. Asimismo, fue nombrada profesora titular por el Ministerio de Educación Nacional de Francia y se desempeñó como profesora de secundaria en Avon, Chartres y Semur-en-Auxois. Te pido muchas disculpas por la pronunciación, Daniel, pero bueno, continúa. En 1958 fue comisionada para ejercer como docente e investigadora en el extranjero por el Ministerio de Relaciones Extranjeras francés. Este puesto la llevó a Rosso, en Mauritania, país que abandonó ante la inestabilidad política que precedió a la independencia de Francia. En el 59, Legros se instaló en México. Al poco tiempo, empezó a trabajar en el Liceo Franco-Mexicano. En su primer periodo de docencia, impartió cursos de letras francesas, latín, historia y filosofía. Al mismo tiempo, ingresó a la ENA, donde estudió cursos de antropología, etnología, lingüística, maya y profundizó su conocimiento del náhuatl clásico. Entre el 66 y el 71 se integró al IFAL como profesora de gramática del francés, fonética, historia de las ideas, historia del arte francés, historia de Francia, teoría de la traducción y prácticas de la traducción del español al francés a nivel universitario. En octubre de 1971 se trasladó a El Salvador para hacer una investigación de tipo filológico sobre el náhuatl en la Universidad Nacional de ese país. Ahí fue responsable del proyecto de investigación y docencia en humanidades americanas, destinado a formar investigadores en náhuatl clásico y otras lenguas indígenas de América, y del proyecto de investigación en idioma náhuatl, para el cual desarrolló una intensa investigación de campo sobre las variantes del pipil en las regiones de Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Izalco y Cuiznáhuatl. Su trabajo, desafortunadamente, fue interrumpido por la clausura de la universidad y del despido del personal académico por parte del gobierno del coronel Arturo Armando Molina. Sus archivos y documentos y la tesis doctoral en la que había seguido trabajando durante esos años fueron destruidas por la ocupación militar que cerró el campus. La tesis, que tenía el título en trabajo, Descripción estructural del náhuatl clásico, había sido aceptada para su defensa por Martinet. Sin embargo, nunca fue defendida. Supongo que después de la destrucción de los archivos, bueno, todos sabemos lo que difícil que es, ¿no? Pero bueno, en fin, Legros regresó a México en noviembre del 72. Entre el 73 y 75 continuó investigando sobre el náhuatl clásico en el INA. En esta etapa, prácticamente la única en la que no emprendió labores formales como docentes, colaboró junto con lingüistas, historiadores y otros especialistas en la revisión de la edición crítica y primera traducción al español del Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana, redactado según los documentos impresos y manuscritos más auténticos y precedido de una introducción del lexicógrafo francés Rémy Siméon. Asimismo, empezó a colaborar con Tomás Segovia en el seminario Problemas de Traducción y en 1974 cofundaron el Programa para la Formación de Traductores, PFT. Primer programa docente a nivel posgrado especializado en la formación de traductores con el propósito de mejorar y ampliar la bibliografía universitaria en español, pues se dieron cuenta de que gran parte de los libros y textos que eran necesarios para la formación de las carreras de humanidades se encontraba en inglés, francés o alemán. En 1975 fue contratada como profesora investigadora del CEL y nombrada coordinadora del PFT, puesto que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1995, fecha en la que renunció al colegio. En sus años como coordinadora, en realidad, Legros impulsó la investigación terminológica en México mediante la creación del Seminario de Terminología y la vinculación con otras instituciones como la UNAM, los centros de documentación de Banamex y del Infonavit, la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre la Traducción, el Banco de Terminología de Canadá y el Buró Terminológico Eurodicatón de la Comunidad Europea. Contacto que se materializó en la traducción al español de los glosarios elaborados por el Buró sobre inflación, inversiones, medio ambiente, energía solar, informática y estadística. Y en la conformación del Blanco Plurilingüe de Terminología en Español en 1981. En este segundo periodo de docencia, Legros impartió cursos de lingüística aplicada a la traducción, estilística, análisis de textos para traductores, civilización, gramática comparada, gramática general y terminología a los estudiantes del PFT, y fue profesora visitante de universidades nacionales e internacionales como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Nuevo León y la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su vida, Monique Legros
Fue galardonada con el Premio Eméritas, el Premio Alfonso X, reconocida con el grado de caballero en el Orden de las Palmas Académicas y nombrada profesora emérita por el Ministerio de la Educación Nacional de Francia. Considero que su relevancia para la memoria e historia de nuestra institución y comunidad descansa para mí en dos aspectos. El primero, por supuesto, tiene que ver con su papel como fundadora y coordinadora de uno de los programas que actualmente integran la oferta del CEL, con la intención muy clara y muy socialmente necesaria y pertinente de mejorar las traducciones de textos fundamentales para la producción y circulación de ideas y autores en nuestro país. El segundo, y acaso el más importante para mí, tiene que ver con que fue precisamente ella quien posibilitó la creación de un espacio para reflexionar sobre las implicaciones sociales, históricas y políticas de estas traducciones, lo cual se lograría una vez que el programa para la formación de traductores se convirtió en maestría por allá del 2004, bajo el impulso de Daniel Zaslavsky. Monique Legros no solo enseñó traducción y tradujo para sí misma textos de Borges, Cortázar y Rulfo. Monique Legros fundó el espacio en el que han crecido traductores y germinado traducciones y que hoy en día nos permite hacernos preguntas en torno a la traducción y tratar de responderlas, preguntas y respuestas harto necesarias en un país multilingüe y un país traductor como el nuestro. La última coincidencia tiene que ver con el nombre de este panel, invisibilizadas, pues la invisibilización es un proceso muy investigado en los estudios de traducción y desafortunadamente una condición muy familiar para los traductores. Sin embargo, me da gusto que, gracias al proyecto iniciado por el Centro de Estudios de Género, por un lado, y al programa de traducción emprendido por Monique Legros, por el otro, se esté revisibilizando la contribución material y simbólica tanto de las investigadoras y colaboradoras de nuestro colegio, como de la traducción, sus estudiosos y de los traductores de México. Termino no ya mencionando coincidencias, sino refiriendo a dos gestos de traducción que me parecen muy poderosos. En 1981, Monique Legros tradujo al francés La Historia Mínima de México, autorada por Daniel Cosío Villegas, Ignacio Bernal, Alejandra Moreno Toscano, entre otros autores. 20 años después, en octubre de 2021, nuestra presidenta Silvia Yorguli anunció la traducción de la nueva Historia Mínima de México al náhuatl a cargo de Jesús Alberto Flores Martínez, Almatlacinca, a cargo de Leonardo Carranza Martínez, al maya a cargo de Wildernaim Villegas Carrillo, de Gladys Carolina de Ched, de Paulino Eleazar Eck Martín y de Ismael Briceño Mucul, y Altahuica a cargo de Rocío Sabino Nava y de Jaime Gómez Cervantes. Estos gestos son poderosos porque visibilizan el texto del Colegio de México, que es considerado como una referencia obligada, es nuestro bestseller, al interior y al exterior del país. Y también son gestos poderosos porque los textos, autores, ideas que se traducen y las lenguas que se traducen y son traducidas son textos, autores, ideas y lenguas que están vivos. Muchas gracias. Les dejo la cuenta. Muchas gracias, Tania. Bueno, nuestra siguiente ponente está en Zoom, la vamos a ver a través de la pantalla. Entonces, bueno, pues me voy a permitir presentarla. Es Dulce María Cinta Loaiza. Ella nos va a hablar de María de la Luz Aguilera Mejía. Entonces, bueno, voy a presentarla ahora. Ella es profesora investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, la maestría en Sociología en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y el doctorado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es catedrática investigadora de la Universidad Veracruzana desde hace 52 años. Ha tenido docencia en las áreas de recursos humanos para la salud pública, políticas públicas en salud pública, aspectos sociales de la salud pública. Sus principales investigaciones son en el campo de sistemas de salud, envejecimiento poblacional con perspectiva de género, políticas públicas en salud. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, directora general de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana y coordinadora de la Maestría en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Entonces, sin más, le doy la palabra a Dulce María. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación al Centro de Estudios de Género. Realmente fue una sorpresa para mí cuando me invitaron. No sé si me escuchen bien. Si me
Sí, Si la, no, la escuchamos muy bien. bien. Cuando me invitaron a escribir sobre la biografía de María de la Luz Aguilera Mejía, me quedé sorprendida porque después me lo aclararon cómo es que habían llegado con mi nombre. Voy a referirme a María de la Luz Aguilera Mejía con el nombre que a ella le gustaba. ¿Por qué digo le gustaba? Porque ya ha fallecido. Es la maestra Malucha. La maestra Malucha nació en Nuevo León, no voy a Monterrey específicamente. Fue la segunda de 5 hijos. Su madre siempre fue ama de casa y su padre mantuvo a la familia a través de trabajos de carpintería. Los 5 hermanos, incluido María de la Luz, la maestra Malucha, estudiaron en primera instancia la carrera de profesores de primaria, lo cual dotó a la maestra Aguilera, a la maestra Malucha, de técnicas pedagógicas para la enseñanza. Terminada la carrera de profesor en primaria, entró a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar economía, especializándose desde el principio en el área de recursos humanos en todos los aspectos. Al término de su carrera y aún sin haberse titulado de la carrera de economía en Nuevo León, fue aceptada en el programa de maestría del Colegio de México en la generación 64-65. ¿Qué distinguía a María de la Luz Aguilera? En primer lugar, un carácter fuerte, decidido, que no se arredaba ante problemas de ninguna índole. Una formación muy fuerte en economía, un enfoque positivista netamente reafirmado tanto, bueno, empezado en la Facultad de Economía de Nuevo León y reafirmado en el Colegio de México, y un pensamiento lógico, matemático, bastante fuerte. Digamos, ese sería el perfil docente de ella, más adecuado a la realidad. Habría variaciones, habría todo, pero no tengo mucho tiempo, de acuerdo con el doctor Espino. En el colegio, estando haciendo la maestría, se reunió o tuvo la fortuna de hacer un grupo de trabajo con 2 veracruzanos que habían ido a ir a hacer la maestría. Conoció a otro compañero que estaba haciendo la maestría, egresado del Politécnico Nacional, hombres ellos, y a una compañera del Centro de Estudios Demográficos que estaba haciendo la maestría. Y entre todos, encabezados por uno de los veracruzanos, ocurrió la idea de crear la Facultad de Economía en el estado de Veracruz, ya que esta no existía, tampoco existía para el sureste del país esos tipos de estudios. El plan de estudios que diseñaron entre ellos fue avalado por el Colegio de México, de las autoridades de aquella época. Recuerdo el nombre de la señorita Meyer, el nombre del maestro Cabrera. Se me pierde en la memoria aceptado el plan y aceptado por las autoridades de la Universidad Veracruzana al término de la maestría y también sin titularse de la maestría en el Colegio de México, se vienen a Veracruz y ella queda como secretaria de la Facultad de Economía, que abre sus funciones en 1966, aceptando solamente 27 estudiantes, de los cuales solamente 4 fuimos mujeres. ¿Por qué digo fuimos? Porque ahí fue donde yo conocí a María de la Luz Aguilera Mejía. Y establecieron una manera de trabajar media interesante. Por las mañanas eran las clases. El fuerte de la maestra Malucha era microeconomía, macroeconomía. Entonces le teníamos miedo a la profesora Aguilera por manera de conducirnos a veces, ¿no?
De los profesores que llegaron a fundar, todos fueron egresados del Colegio de México, excepto uno, el sexto, que fue un maestro de aquí de la Universidad Veracruzana, egresado de la carrera de Físico-Matemáticas. De esos 5 maestros que llegaron del Colegio de México, todos están muertos, incluido la maestra Aguilera, que murió en en el año de octubre de 1023, de un cáncer de pulmón. Si bien nunca fumó, fue fumadora pasiva del grupo con el que trabajó. Al abrir la carrera de la facultad, junto con la apertura de la carrera, se abre el Centro de Estudios Económicos y Sociales, que se queda a cargo de otro de los maestros de los 5 maestros que se van egresados a Veracruz, y comienzan a trabajar, ella incluida, en lo que sería una obra que causó mucho impacto en su momento, que fue el análisis de la regionalización económica del estado de Veracruz. Como ustedes saben, Veracruz es un chorizo y entonces tiene diferentes vocaciones económicas. Las zonas norte son agrícolas, así sucesivamente, ¿no? Este trabajo lo culminan en 1977 y se le presenta al presidente Díaz Ordaz. A partir de la aparición de esa obra, en el Estado se adopta la regionalización realizada por este grupo de investigadores, donde participa la maestra Aguilera o la maestra Malucha. Junto con esto, hacia 1970 continúan abriéndose las generaciones. Ella continúa como secretaria, perdón, antes del 70 continúa como secretaria, pero se nos atraviesa porque yo estuve ahí con ella. Además, perdón, porque un poco me regrese, desde que entramos los 27 alumnos, nos invitaron los profesores, estos 5 profesores, si queríamos ser ayudantes de investigación de ellos sin pagar, o lo que en lengua indígena se llama ser un tameme. Tameme, es decir, ayudante sin paga. Y eso significaba trabajar por las noches. Entonces yo acepté y me convertí en el tameme de la maestra Aguilera, que fue lo que empecé a aprender, pues a aprender todo lo relacionado con capital humano, todo lo relacionado con planificación de recursos humanos y sus derivados. Este es un antecedente porque trabajábamos en el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Más o menos en el 66 se nos atraviesa el problema, en el 68, perdón, se nos atraviesa el problema de los estudiantes. Recuerden ustedes el 68. El director de la facultad es apresado y ella sube como directora, bajo la amenaza de que el gobernador dijo que nos cerraría la facultad porque era un nido de revoltosos. Y ella contestó que no, que la facultad se mantendría abierta, y para eso aglutinó alrededor de ella tanto profesores como alumnos que estábamos dispuestos a defender la facultad, que estuvo bajo mucha acción. Finalmente, hacia finales del 68 liberan a los profesores que habían arrestado y a los alumnos que habían arrestado, pero ella se queda como directora de la facultad. El que era el director, aunque lo reinstalan, decide ya no regresar y se va mejor a ser el coordinador del Centro de Estudios Económicos que tenía la facultad. Más o menos hacia 1971, deciden que es tiempo de abrir una maestría en desarrollo regional dentro de la facultad. Para esto se dividen las tareas. A ella le toca a la maestra Malucha, a trabajar con la Fundación Rockefeller,
tenido que ir varias veces a Nueva York para gestionar recursos de apoyo a la apertura de esta maestría en desarrollo regional. Y a otros profesores les toca trabajar con el ILPES, por ejemplo, en Sudamérica, con la CEPAL, para conseguir apoyo. La maestra Aguilera logra el apoyo de la Fundación Rockefeller, tanto con becas como para apoyo bibliográfico. Aquí regresa una persona que acaban de mencionar hace un ratito, el maestro Ario Garza Mercado. Entonces se recurrió al maestro Ario Garza Mercado para que asesorara cómo debía ser una biblioteca especializada en desarrollo. El programa abre satisfactoriamente en 1972, con apoyo incluso del CONACYT, y la maestra Aguilera Malucha queda a cargo también de la parte administrativa del programa de maestría en desarrollo regional. Sin embargo, también por esos años comienzan las nuevas tendencias en educación, en donde la NUIS, entre otros, encabezan que hay la necesidad de separar la investigación y el posgrado de la licenciatura. Con esto en mente, se decide que la Facultad de Economía se quede exclusivamente como licenciatura y se cree un instituto de investigaciones y estudios económicos y sociales y la maestría en desarrollo regional. Entonces se hace la separación. La maestra Aguilera pasa al Instituto de Investigaciones y en esta ocasión solamente admite ser coordinadora de la maestría en desarrollo regional. Ese programa se mantiene y cierra más o menos por el año 1978 debido a problemas políticos que enfrenta la Universidad Veracruzana. El trabajo intelectual de ella siguió prosperando, pero en el área de los recursos humanos. Entonces, en este periodo que les he hablado, se titula en la Facultad de Nuevo León con una tesis que habla de la descentralización económica vocativa de la Universidad Veracruzana en 5 regiones. Doctor Saúl me dice si ya se me acabó el tiempo. Ajá. Entonces, en base... Está bien, no se preocupe, ¿eh? En Le base, quedan como 5 minutos. ya estoy por terminar. En base a ese trabajo de descentralización de la educación, porque era su área, era su especialidad, era economía de la educación, la universidad abre su oferta educativa a 5 regiones del estado, atendiendo también a la vocación productiva de posteriormente, con eso se titula, y posteriormente se titula en algo así como el 81, 82, la memoria se me olvida, en el Colegio de México, como maestra en economía, con una tesis también que habla de la oferta laboral para los egresados del área de economía. En el inter de toda esta historia, ella es coordinadora de levantamiento en el estado de una encuesta de ingreso-gasto, patrocinada por el Banco Nacional, bueno, Banco de México más que otra cosa, ¿sí? A lo largo de todo el estado. Para los años más cercanos, ella comienza a estar enferma. No le gusta la medicina alópata, entonces comienza a atenderse lo que después se descubre que es cáncer. El cáncer atendió a base de pura homeopatía que no le funcionó. Esa es la verdad, eso fue lo que la mató. ¿Cómo sé todo esto? Bueno, cuando me pidieron que hiciera yo el artículo,
acudí a los archivos de la Facultad de Economía y, para sorpresa mía, todos los de aquella época habían sido transferidos a una cosa que la universidad llama Centro de Documentación, a donde mandan todos los archivos que se consideran muertos, pero que además no tienen una estructura lógica de orden para poderlos encontrar. Así que por ahí no era posible rehacer nada. Segunda fuente que eché mano, pero no presencial, yo conocí a toda su familia, a sus 4 hermanos restantes, todos fallecidos al momento en que me piden que escriba yo esto. Entonces, pues nada más escribí de los recuerdos de lo que ellos me decían. Incluso uno de sus hermanos estaba tratando de hacer un libro sobre ella, que nunca terminó. Ahorita ya todos están muertos y no mantengo contacto con la familia. A los maestros que fundaron tampoco pude acudir por estar muertos. Fui al IESES, yo no estoy ya en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Para sorpresa mía, tampoco guardan documentos. En otras palabras, la memoria desaparece. La memoria de ella desapareció. Si ahorita nosotros fuéramos a la Facultad de Economía y le preguntáramos al actual director quién fue María de la Luz Aguilera Mejía, no sabría contestarlo. Entonces lo que escribí fue en base a lo que yo recordé, a revisar algunas de las publicaciones que yo todavía guardo de ella y pues creo todo lo que puedo comentarles de ella como mujer invisible, egresada de la facultad, del Colegio de México, el cual no sé si no tiene un seguimiento de egresado. Nunca oí que a ella le llegara un contacto de saber qué es lo que estaba haciendo ella como egresada. Con todo gusto responderé las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce María. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de Sergio Hernández Galindo, quien nos va a hablar de María Elena Ota, y voy a presentarlo en este momento. Sergio Hernández Galindo es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es egresado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con especialización en el área de Japón, donde fue alumno de la profesora María Elena Ota. Ha publicado decenas de estudios sobre la inmigración japonesa y la historia de las relaciones de Japón con México y Latinoamérica. Recibió por su trabajo de investigación el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en el año de 2022. Sin más, pues le doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer estar en esta institución de la que soy egresado y agradezco a los doctores Gabriela Cano y Saúl Espino, que han hecho un trabajo realmente muy importante de no solamente presentar a los profesores destacados, las profesoras destacadas, sino como nuestra anterior ponente lo señala, gente que tampoco ha sido destacada, y en el caso también de otro tipo de trabajadores, como es el caso que me encuentro aquí con Micaela Chávez, que a los estudiantes pues siempre ha sido un soporte fundamental para que esta institución funcione. Bueno, yo voy a hablar de María Elena Ota, voy a leer mi ponencia. Para esta mesa parece que sí es muy disciplinada, porque creo que está aquí Saúl a mi lado, entonces voy a leer para que no me exceda de tiempo y pueda seguir disciplinado. Además de ser mujer, María Elena Ota enfrentó otro problema que quiero destacar desde antes de que les lea las notas que he preparado para la ponencia.
Además de ser mujer, ella era hija de inmigrantes japoneses. Inmigrantes japoneses que en ese entonces no eran tan bienvenidos, no eran reconocidos y además se enfrentaban en un proceso geopolítico muy complejo cuando ella nace en México, que es el enfrentamiento entre los dos grandes imperios, que Estados Unidos y Japón, que tiene repercusiones, como lo voy a mencionar, inmediatas en la vida de María Elena Ota. María Elena Ota fue hija de Kiso y Kiyo Ota, inmigrantes japoneses que arribaron a México antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden ver sus dos registros de su padre y de su madre. Su padre llega justo en plena revolución en 1913 y su madre llega ya en la tercera década, ya a finales de la década de 1920. Y como sucedía en ese entonces con todos los miles de inmigrantes que llegaron a México y a varios países de América, del continente americano, ella vendría ya casada por carta, que era muy común que los inmigrantes enviaran una carta para que sus compañeras, sin conocerlas directamente, vinieran y formaran una familia. De ahí viene María Elena Ota, de este casamiento de estos dos inmigrantes japoneses. María Elena nace en Mexicali, ahí donde vivían sus padres. Su padre era agricultor. En ese entonces había un grupo de inmigrantes muy importantes en Mexicali dedicados a la plantación del algodón, que en esos momentos era fundamental, explotado por una compañía norteamericana y trabajaba junto con otros cientos de inmigrantes que se asentaron en esa ciudad. Sus estudios de educación primaria los inició en Mexicali, ciudad donde nace, y al estallar la guerra entre Japón y Estados Unidos, el gobierno mexicano ordenó el traslado de las comunidades japonesas asentadas en la frontera con los Estados Unidos en enero de 1942. María Elena había nacido 10 años antes y la familia Ota, debido a estas órdenes que impone el gobierno mexicano a instancias del gobierno norteamericano, se muda temporalmente al campo de Temixco en Morelos, propiedad comprada con fondos de inmigrantes japoneses, donde radicó en compañía de cientos de concentrados que no tenían trabajo ni suficientes recursos para sobrevivir. Estas fotos nos muestran desde entonces el campo de Temixco, donde estos cerca de 1000 migrantes van a vivir durante la guerra. En ese entonces, María Elena terminó sus estudios básicos e iniciaría sus estudios de secundaria en la Ciudad de México al finalizar la guerra. Ella llega a salir antes de 1945, antes de que finalice, porque realmente no era un campo de concentración como sí existía en los Estados Unidos, que eran campos donde uno no podría salir, vigilados militarmente, y en el caso de México, son los mismos inmigrantes los que compran este campo para que familias que no tenían un centavo y recursos para trasladarse y vivir en otra ciudad fueran alojados cultivando verduras y arroz de ese entonces. En ese entonces María Elena es cuando termina sus estudios básicos. Ella sale en 1943 del campo. Si los inmigrantes conseguían otro lugar donde trabajar, podían trasladarse con el permiso y la autorización de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que era la que controlaba los movimientos de los inmigrantes japoneses. Entonces, como digo, termina sus estudios básicos y María Elena iniciaría sus estudios de secundaria en la Ciudad de México al finalizar la guerra. En el año de 1948 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México y un año más tarde se graduó con notas sobresalientes. María Elena tenía también un hermano, son los dos únicos hijos de este matrimonio que ya se trasladarían y vivirían en la Ciudad de México.
Realizó sus estudios de licenciatura y de maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. En el año de 1963 obtuvo el título como maestra de Historia de México. En ese mismo año, a instancias del presidente del Colegio de México, don Daniel Cosío Villegas, y con el apoyo de los Centros de Estudios Internacionales e Históricos, Ota recibe una beca de la Fundación Rockefeller y se dirigió a Japón para especializarse en la historia, la cultura y la lengua japonesa durante 2 años. El objetivo en ese entonces del Colegio de México era preparar docentes que se integraran al Centro de Estudios Orientales, auspiciados por la UNESCO, que ya se encontraba en plena formación. Con ese propósito, Ota fue la primera estudiante mexicana enviada por el colegio para especializarse en estudios japoneses en la prestigiosa Universidad de Tokio. El presidente del colegio en 1964, el doctor Silvio Zavala, estuvo al tanto de la preparación académica de Ota en Japón y le encargó a su colega, el historiador Luis González y González, siguiera el trabajo de investigación bibliográfica que le encomendó a la estudiante para que el Colegio de México adquiriera sus primeras colecciones de libros sobre la historia y la cultura de Japón. A pesar de ser hija de japoneses y de pues hablar el japonés, sin embargo María Elena no escribía la lengua japonesa. En ese entonces no había había escuelas de los mismos migrantes en los cuales ellos empezaban a estudiar y a reforzarse el estudio. Ota enfrenta 2 problemas en Japón. Uno es el no dominar completamente el estudio de la lengua japonesa y de la escritura, que era fundamental para una estudiante. Pero también enfrenta una sociedad patriarcal muy cerrada, muy organizada efectivamente para poder seguir sus estudios y en el cual ella lo va a escribir y va a señalar estas dificultades de un estudiante. Pocas mujeres estudiaban en ese entonces, sobre todo al nivel que ella fue a estudiar. A su regreso, bajo la dirección de Graciela de la Lama, que ayer coincide con que Flora Boto nos platicó justamente la biografía de Graciela de la Lama. Ella es la encargada de la sección de estudios orientales. Ota ingresó en 1965 como profesora a este departamento, que en sus primeros años se encontró adscrito al Centro de Estudios Internacionales. María Elena Ota fue así una de las primeras profesoras que estuvo a cargo de la enseñanza del idioma y de la historia de Japón, impartiendo cursos a la primera generación de estudiantes de estudios orientales que había iniciado en el año de 1964 y a la segunda generación que había ingresado en 1966 con un plan de estudios ya de 3 años. En ese mismo año, el colegio publicó el primer número de la revista Estudios Orientales, publicación pionera que empezaría a mostrar los frutos de sus investigadores en esta área geográfica. Ota formaría parte de su consejo de redacción a lo largo de 3 décadas, que se sigue publicando ya con otro nombre, la revista de estudios de Asia y África. En 1968, la sección se convirtió en el Centro de Estudios Orientales con autonomía y presupuesto propios, mostrando la importancia que el colegio daba a los estudiantes, a los estudios sobre la historia y la cultura de Asia y África. A la par de realizar tareas administrativas que absorbían mucho tiempo, lo cuenta también María Elena, y de docencia que le impiden realmente investigar
como puede suceder actualmente. Ota inició su investigación sobre la inmigración oriental en México a sugerencias justamente de la Lama. Esta investigación estuvo bajo la dirección del profesor Moisés González Navarro, y en 1972 se le encomendó realizar una investigación sobre los métodos de enseñanza del idioma japonés en las universidades más importantes de Estados Unidos y de Europa, que tenían un centro de instrucción de ese idioma. Fruto de esos esfuerzos, Ota elaboró los primeros manuales de enseñanza del japonés para estudiantes hispanohablantes, tarea que se profundizaría de manera prioritaria en los siguientes años por otros profesores que se incorporaron ya al Centro de Estudios de Asia y África, nombre que adquirió posteriormente esta unidad académica. Fruto de estos esfuerzos, sin duda alguna, bueno, aquí se encuentra Satomi Miura, que es ya con una planta muy profesionalizada en la enseñanza del japonés, como otros profesores que ya ahorita no tengo tiempo de mencionar. En el año de 1983, Ota se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras con su investigación sobre la migración japonesa a México. Su estudio fue fruto de un exhaustivo trabajo en archivos y de revisión de cada uno de los registros de ingreso de los inmigrantes de ese origen, pero también, esto es muy importante, de entrevistas a los mismos inmigrantes en diversas regiones de México. Esta aproximación de María Elena le ha hecho que pues, la comunidad la recuerde perfectamente, ¿no? Como una investigadora del Colegio de México que crea este libro tan importante, pero también como una más de ellos. Pueden ustedes preguntar a alguno de estos inmigrantes actuales, descendientes de inmigrantes, y conocerán perfectamente el nombre de María Elena Ota. El libro, que fue publicado por el Colegio de México, 7 migraciones a México, a 40 años de su aparición, sigue siendo fundamental como herramienta para nuevos enfoques y perspectivas sobre los estudios migratorios. Ya para terminar, ¿cómo recordar a María Elena Ota si alguno de ustedes pues la vio? Yo digo que la reconoceremos como el sol de Oriente, siempre risueña, siempre alegre, siempre inclusive con carcajadas, y que yo comentaba con mis compañeros, esta profesora no es japonesa, no se tapa la boca cuando se ríe, como sucede realmente con las mujeres muy discretas japonesas que evitan que esto se vea. Ota, entonces, en este sentido hay que recordarla como una profesora siempre alegre, siempre dispuesta a apoyar a sus estudiantes, y pues como una profesora que nos ha dejado pues un trabajo que todavía, a pesar de ser de 40 años atrás, sigue siendo fundamental este libro, y por desgracia no ha sido reeditado este libro, que es demandado por muchos. Ya para terminar, bueno, María Elena Ota se jubiló en el año de 99, un año antes de su fallecimiento, en el año 2000. Aquí nomás les muestro para que vean la vigilancia de los migrantes japoneses en México y en toda América Latina, este mapa del FBI, que tenía un censo muy preciso de todos los japoneses y su ubicación en México y en toda América Latina. Y de ahí viene María Elena Ota también, de estas familias en las cuales también, no solamente como mujer, sino como hija de descendientes japoneses que, como decía en ese entonces, no eran tan reconocidos y valorados y buscados como sucede actualmente. Muchas gracias. Ay, perdón, con eso que tenemos. Muchas gracias, Sergio.
perdón por ser tan estrictos con el tiempo, pero veo que también quienes participan en la mesa lo son, traen todo como súper en tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias, vamos muy en tiempo y voy entonces a darle la palabra a nuestro último ponente, que es Saúl Espino Armendáriz, quien nos va a hablar de Monelisa Pérez Marchand. Y entonces voy a leer la semblanza de Saúl Espino, quien es el actual coordinador académico del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, institución en la que también se ha desempeñado como investigador postdoctoral en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género e investigador asociado a Presidencia. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana y el Colmex, es candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su principal campo de especialidad es la intersección de los estudios de género y la religión en la historia latinoamericana. Entonces, te doy la palabra, Saúl. Bueno. Gracias, Ana Paulina. Muchas gracias, Ana Paulina. Bueno, en lo que está el PowerPoint, aprovecho para empezar con una explicación y una confesión. Una explicación de un poco cómo pensamos la conformación de esta mesa, Gabriela y yo. Originalmente el título era Por la gracia de los archivos y las entrevistas. Era un título muy poético y que se podía prestar a confusiones, entonces lo cambiamos a este que es Invisibilizadas y Revisibilizadas. Son historias fascinantes, muy distintas entre sí, pero creemos que una de las cosas que les caracterizan es que consideramos, Gabriela y yo, que estos son buenos ejemplos de algunos de los hallazgos del proyecto. Hallazgos en un sentido lato, ¿no? O sea, que aparecieron historias que pensamos que sin el proyecto no estaríamos ahorita hablando de ellas. Y hallazgos también incluso en el sentido de los colaboradores. El doctor Hernández, la doctora Cinta, no teníamos el gusto de conocerlos y pues fue una fortuna que pudieran escribir estas historias. Entonces, las biografías también, los textos que generosamente enviaron para el diccionario, tienen este esfuerzo de investigación en el centro. Entonces, eso es un poco lo que pensamos que estructura esta mesa. Esa fue la explicación. Y la confesión es que tanto se ha hablado de un tal doctor Saúl Espino y sus instrucciones, que primero temo que les escribió un super yo que yo no conozco y que sobre todo no voy a cumplir las expectativas de ese Saúl Espino porque no sé si mi texto se ajusta tan disciplinadamente como el de Micaela y el de todas ustedes que han participado. Entonces, lo que sí tengo que confesarles es que en la emoción del día de ayer, ayer en la noche corregí mi texto para hacerlo un poco menos sobrio. Entonces, bueno. En sentido estricto, las primeras generaciones del Colegio de México nunca egresaron de la institución. Su frustrado egreso, sin embargo, no fue porque hubieran reprobado o desertado, sino por una cuestión que parecería meramente burocrática, pero que es muy sintomática respecto de la fragilidad de la institución en sus primeras décadas. Y esto es que hasta el decreto presidencial de principios de los 60, el colegio no podía expedir grados a su propio estudiantado. Con todo y esto, estas primeras promociones de la década de los 40 del siglo pasado, y en especial las del Centro de Estudios Históricos, por la mañana Joel nos hablaba del Centro de Estudios Sociales, se me perdió Joel, pero nos hablaba muy interesantemente de otras estudiantes de ese primer Colmex de los 40, pero decía yo que en especial las primeras promociones del Centro de Estudios Históricos parecen haber sido el estudiantado prototípico que estableció ese hábitus que al parecer o supuestamente o debería caracterizarnos. Y para muestra les traje el reglamento que recupera Clara Lida en su libro, el reglamento del Centro de Investigaciones Históricas, Centro de Estudios Históricos, que como pueden ver es de una severidad y de un espartanismo muy sorprendente. Entonces, entre los 33 becarios de esas promociones tan espartanas, que incluían jóvenes que después serían muy famosos como Pablo González Casanova, por ejemplo,
y otras cuyo nombre hemos evocado varias veces en estas 2 jornadas, como Susana Uribe, se encontraba también una estudiante puertorriqueña que sobresalía entre todos por ser la de mayor edad, preparación y experiencia, amén de tener un nombre de una musicalidad distintiva. Había nacido en 1918 en la ciudad de Ponce, en el sur de la isla, hija de Catherine Bartolomé y Rafael Vicente Pérez Marchand. Monelisa Lina, que así fue llamada, perteneció a una destacada familia nacionalista que incluía médicos, funcionarios, poetas y feministas. De la veta familiar, Monelisa continuaría con la militancia nacionalista de su padre, quien cobró fama y prestigio cuando Monelisa se encontraba finalizando sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, pues había renunciado con una carta abierta a su cargo de fiscal en protesta pública por la masacre de Ponce de 1937. Una tragedia en la que él como fiscal no accedió a inventarle cargos a los del Partido Nacionalista, ni tampoco a dejar impunes a los policías. Entonces publicó esta carta pública de renuncia y de denuncia y cobró pues muchísimo prestigio nacional. Monelisa, por otra parte, aprendió la militancia feminista de su tía paterna, Ana Dolores, que vemos del lado derecho de la diapositiva, que fue una de las primeras médicas de la isla, educada en Pensilvania, y que mientras Monelisa era apenas una niña, fue una de las líderes de la Liga Feminia puertorriqueña, una organización sufragista, y colaboradora del periódico feminista El Heraldo de la Mujer. Ahora, Monelisa cursó sus estudios preuniversitarios en su ciudad natal, en Ponce. Al egresar de la Universidad de Puerto Rico en 1938, viajó a Baltimore para estudiar una maestría en filosofía en la Universidad Johns Hopkins, donde fue estudiante del profesor George Boas, cuya influencia es perceptible en la elección de su tema de tesis, titulada Un estudio crítico de algunas corrientes del pensamiento filosófico contemporáneo en América Latina. Después de Baltimore, regresó a Puerto Rico en 1940 y se convirtió en docente de su alma mater, primero como ayudante de profesor y luego como titular de un curso de introducción a la filosofía. Hay que imaginarla con apenas 22 años, pues Pérez Marchand destacaba en todo el claustro de la universidad por su juventud, su vasta cultura, dominaba, según reportaba, 5 idiomas, y su conocimiento de la historia de la filosofía occidental y el pensamiento latinoamericano, temas de los que comenzó a publicar en fechas tan tempranas artículos en inglés y español en revistas de Estados Unidos y Puerto Rico. En 1943, aprovechando un subsidio de la Fundación Rockefeller, que también es un nombre que ha aparecido varias veces a lo largo de las ponencias, aprovechando el subsidio de la Rockefeller para el Centro de Estudios Históricos, el Colegio de México comenzó a reclutar estudiantes latinoamericanos para la nueva maestría en Historia. Alfonso Reyes, que era el presidente de la institución, escribió a su amiga Concha Meléndez, poeta que por entonces se desempeñaba como directora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, solicitando estudiantes. Y como consta en los archivos, y aquí les traje como esos documentos, pero que también es una anécdota que me compartió Andrés Lira por primera vez, el género neutro de la palabra estudiantes, que incluía la solicitud de Reyes a Concha Meléndez, fue ocasión de una significativa confusión en la que Concha Meléndez asumió que el colegio buscaba solo estudiantes varones. El malentendido nos da pie para pensar en una época en la que las mujeres dedicadas a los posgrados y la academia eran contadas. Más aún cuando esta suposición fue por parte de Concha Meléndez, quien algo sabía de ser la única en clubes de Toby, pues fue la primera mujer de la Academia Puertorriqueña de Literatura. Meléndez tardó en responder a su amigo Reyes porque no podía encontrar a un varón elegible para ser becario para el colegio, debido a que la mayoría de los hombres alumnos no podían irse a estudiar al extranjero por el contexto de la Segunda Guerra Mundial y por estar sometidos a conscripción, ¿no? A ser llamados al ejército en cualquier momento. Entonces, por estas razones, casi como un plan Z, las autoridades en la Universidad de Puerto Rico optaron por recomendar a Monelisa Lina, a pesar, y subrayo, a pesar de que no era el candidato idóneo, como en alguna parte le llaman. Para Alfonso Reyes, la propuesta causó muchas dudas, pero no tanto por el género del aspirante, sino por su edad.
pues los 25 años que Mona Lisa tenía para ese momento eran el límite máximo que habían establecido para los aspirantes de este colegio tan espartano. Era el fin de la edad plástica, dice Reyes en la carta. Sin embargo, la firme recomendación del rector puertorriqueño fue tomada por buena, una decisión que se confirmaría como muy acertada cuando Daniel Cosío Villegas le avisa a George Payne, que era un ejecutivo de la Rockefeller, y quien le dice que la familia Pérez Marchant es buenísima, que las conoce, que qué bueno que la aceptaron, que eso habla mucho de la seriedad del proyecto del Colegio de México. Entonces, con experiencia docente, tesis de maestría en Johns Hopkins, artículos académicos publicados en inglés y español, Pérez Marchant rebasaba por mucho los requisitos del perfil de ingreso para el nuevo programa de historia. Ante esto, Daniel Cosío Villegas, que era el secretario del colegio en ese momento, le propuso ingresar directo al tercer año del programa y se acordó además entre México y Puerto Rico que sus estudios le valieran a Mona Lisa el grado de doctorado, no el de maestría, como al resto de sus compañeros. Una de las ventajas de instituciones que se manejaban artesanalmente todavía. Así, apenas un mes después de que se hubiera sugerido su nombre, Pérez Marchant llegó a México a finales de marzo de 1943, después de un viaje que fue toda una odisea por la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo de vuelos, de barcos, en fin, fue toda una odisea donde tuvo que ir a Estados Unidos primero, peregrinar por ahí y luego bajar a México. Pérez Marchant se incorporó en mayo de 1943, apenas 2 meses después de su llegada, al famoso Seminario para el Estudio del Pensamiento en los Países de Lengua Española, recién fundado en el Colegio de México por José Gaos. A la hora de perfilar su proyecto de investigación para el seminario, Mona Lisa, interesada sobre todo en la historia de la filosofía, comenzó a explorar fuentes administrativas virreinales sin mucho éxito. Gracias a la sugerencia de Justino Fernández, que era por entonces un discípulo muy joven de José Gaos, dio con los 685 volúmenes del Santo Oficio del siglo XVIII que el Archivo General de la Nación custodiaba y custodia. En menos de 2 años y medio, Pérez Marchant fue capaz de la enorme proeza intelectual que representa familiarizarse con un periodo y unos acervos que desconocía. Venía recién llegada de Puerto Rico y ya tenía que paleografiar del siglo XVIII 685 volúmenes de la Nueva España. Además sin índice, no tenían índice, no había un instrumento de consulta para estos tomos, eso es importante. Escribió a mano alrededor de 16,000 fichas, que según le dijo González Casanova en una entrevista a Andrés Lira, le sirvieron muchísimo a él para su tesis. Revisó bibliografía y otros materiales y terminó por escribir una tesis muy novedosa que le valió el grado de doctora de filosofía por la UNAM. Recuerden que el Colegio de México no expedía títulos. Podemos imaginar fácilmente a la intelectual puertorriqueña cargando sus fichas y cuadernos por todo el barrio universitario del Centro Histórico, bueno, lo que hoy llamamos Centro Histórico, donde vivía en la calle de Justo Sierra 35, a unos pasos del Templo Mayor, tomando cursos en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con sesiones maratónicas en el AGN y en la Biblioteca de Hacienda, todas instituciones ubicadas en lo que hoy llamamos Centro Histórico. En el verano de ese mismo año de 1945, la tesis doctoral fue publicada con el título 2 etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición. Ahí está. Y con este libro, esta intelectual puertorriqueña se convirtió en la primera mujer del Colegio de México en publicar un libro de autoría única con el sello editorial del colegio. Entonces, el libro fue reeditado posteriormente y revisándolo, uno ve que a pesar de la estructura muy escolar del libro, la obra presenta en una prosa muy lírica, ¿no?, y con agudos análisis la transformación de la cultura política y filosófica de la Nueva España a lo largo del siglo XVIII a través de los documentos inquisitoriales que prohibían o censuraban obras de filósofos modernos. Era un uso relativamente creativo de fuentes que no se habían estudiado así. Tenía además la impronta intelectual tanto de Mona Lisa como de José Gaos, pues aportaba nuevos elementos para consolidar las tesis de José Gaos respecto del eclecticismo ideológico que había caracterizado al mundo hispanoamericano según
el trasplantado español. Mona Lisa no esconde en su investigación su hispanismo arielista, pues ataca en sus páginas con pasión la leyenda negra española y se propone escribir una muy antimaterialista historia de las ideas, según los términos que emplea. El libro de la inteligente investigadora puertorriqueña, como le llamaba el periódico mexicano Excelsior en noviembre del 45, ahí les puse la nota, mereció reseñas eligiosas de revistas académicas estadounidenses y la buena recepción de todos quienes se dedicaban a la historia del periodo colonial en México. De hecho, Luis Santullano, que fue brevemente oficial mayor, un cargo que desapareció muy pronto en el colegio, decía que era una de las mejores tesis del colegio al finales de los 40. Fue reeditada 60 años de su publicación, justo por su importancia como obra pionera para el campo historiográfica y por la relevancia que tiene que sea el primer libro de una mujer de autoría única del colegio. Ahora, recién doctorada, pues la Universidad de Puerto Rico precisaba con urgencia de su nueva doctora, ¿no? Entonces Mona Lisa tuvo que regresar a la isla después de un breve brindis de recepción que organizó Alfonso Reyes en esa casona de estilo colonial californiano de Sevilla 30, sede entonces del Colegio de México. Apenas unos meses después de su retorno, Pérez Marchant escribía a Reyes lamentando la enorme carga docente y administrativa que no le permitía avanzar en sus investigaciones, como la profesora Otamishima. En efecto, las labores de gestión académica y de enseñanza, así como su compromiso con la consolidación universitaria y la divulgación, mermaron inevitablemente la producción académica de la historiadora y filósofa durante su larga trayectoria. Mona Lisa emprendió osados proyectos como la fundación de una universidad latinoamericanista y humanista, el Colegio Hostos de Puerto Rico, que está el logo allá, que lo fundó en el 48 y que recibió el apoyo y todo el respaldo de Alfonso Reyes y sus contactos, y participó en el liderazgo de agrupaciones literarias, universitarias y feministas. Además de las sociedades propias de su campo profesional, como la Asociación Filosófica Estadounidense, Pérez Marchant fue parte del liderazgo del Ateneo Puertorriqueño, de la Liga Internacional Pro Independencia de Puerto Rico, y dado su interés por apoyar a las mujeres universitarias y escritoras, desde que estuvo en México se involucró en la Asociación de Universitarias Mexicanas y luego en Puerto Rico en la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Graduadas de Puerto Rico, una asociación que publicaba una revista, Asomante, que la puse ahí en el centro, en donde Mona Lisa publicó docenas de artículos y reseñas sobre filosofía, historia, literatura, poemas. Y además de Asomante, Mona Lisa publicó mucho en Sin Nombre, que es esta revista con la caligrafía muy vistosa, que es una revista también feminista de Puerto Rico derivada de una escisión de Asomante, y también publicó en la revista Historia de América de su profesor Silvio Zavala, entre otras. Mona Lisa mantuvo las redes y el contacto estrecho con el colegio a lo largo de las décadas. Apoyó de manera decisiva a mujeres compatriotas suyas para que ingresaran al colegio, como es el caso de Ivette Jiménez de Báez, y para que publicaran también sus tesis doctorales, como hizo con Isabel Gutiérrez del Arroyo, también egresada de los 40 del Centro de Estudios Históricos y a quien apoyó en Puerto Rico a publicar su tesis doctoral. Parte de una familia de poetas que contaba entre sus amistades a Gabriela Mistral, sus vastos intereses culturales no se limitaban a la academia. Como los ecos de su propio nombre de pila, Mona Lisa fue una mujer de ambiciones de escala renacentista, pues además de investigar sobre literatura, historia y filosofía, esculpió en barro y en mármol, tocó la guitarra clásica y cultivó una veta lírica que se deja ver en prólogos a libros de poemas. Algunos ejemplares los tenemos aquí en la biblioteca. Mona Lisa Lina se jubiló de la Universidad de Puerto Rico el 11 de julio del 79. Recibió el nombramiento de profesora emérita a sus 87 años, un año antes de fallecer en 2006 en casa de su hermana Lilian. En Puerto Rico es recordada sobre todo como una destacada universitaria que investigó y divulgó temas de filosofía, historia de la cultura y de las ideas, literatura en lengua español y escritura de mujeres, además de una patriota comprometida con el humanismo y la identidad hispánica de Puerto Rico. Como su hermana y su tía paterna, fue también promotora de la escritura, los estudios y los derechos de las mujeres. A manera de anécdota y antes de terminar, les comparto que Mona Lisa fue la última entrada que incluimos de la 123 del diccionario.
Fue una de esas entradas que fue muy fácil de escribir porque por un lado había muchas fuentes al respecto, ¿no? Además Andrés Lira fue muy generoso con anécdotas, con lo que recordaba y demás. El reto de hecho fue escoger entre todo eso algo en que sintetizar toda la ficha. Al inicio del proyecto habíamos decidido, Gabriela y yo, excluirla porque, como he dicho al principio de la ponencia, en sentido estricto no era egresada, un criterio que ahora a la distancia parece corto de miras. Excluirla hubiera privado a quien lea el diccionario y a mí mismo que tuve el gusto de investigarla, acercarse y conocer a una intelectual polímata incansable, una filósofa, historiadora, literata, promotora cultural, feminista, nacionalista, antiimperialista y por si fuera poco, música y escultora. Más importante aún, creo que su inclusión nos recuerda que el Colegio de México ha sido una escuela generosa para muchas más personas de las que formalmente han obtenido títulos y grados de sus aulas, y a quienes creo que podemos ser colegas sin necesidad de decretos presidenciales. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues con esta ponencia cerramos las participaciones y abrimos el espacio para preguntas, comentarios de quienes están aquí asistiendo. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? Ah, sí, Luz Helena, adelante. Hay que decir algo, porque es una mesa preciosa. Es una mesa preciosa en el sentido de poder rescatar a todas estas figuras que quienes vimos a estas personas, no a casos como este de Pérez Marchand, pero que son personas que pasaron por nuestras vidas y muchas veces no sabíamos quiénes eran, porque éramos jóvenes estudiantes y entonces pues los veíamos en los corredores de Guanajuato, etcétera, sin saber realmente todo lo que había detrás de las vidas de estas profesoras, estas mujeres. De manera que yo felicito a la mesa porque realmente pues es una mesa de rescate. En el caso de Monique, pues Monique fue mi maestra. Entonces, pues fue muy emocionante oír todo lo que Tania encontró por el hecho de que pues nosotros veíamos llegar a la profesora que nos daba clase de lingüística para literatos y entonces era así como el susto de verla llegar, porque ahora que tú nos presentas la foto es una mujer ya muy disminuida y era una mujer robusta y además elegante. Y llegaba cargada con sus joyas, sus vestidos, sus tacones, era realmente maravillosa y nos introdujo a esa relación entre la literatura y la lingüística de una manera que fue muy, muy sabrosa, porque si nos la hubiera dado la clase un lingüista, a lo mejor hubiéramos acabado odiando la clase, pero leímos a Ballí y leímos… mis respetos, pero estoy hablando aquí de los literatos que disfrutamos, que ya no dividieron los grupos y entonces había lingüística para lingüistas y lingüística para literatos y realmente pues Monique fue una maravillosa profesora para nosotros. Y la profesora Ota pues era como un mito, era un mito. Era una muñequita japonesa. La veíamos pasar y no la creíamos, realmente no la creíamos. Fabulosa profesora. Sí, pues muchas gracias por esta mesa. Muchas gracias. No sé, hay que hacer así. Sí. Ya. Pues me uno a las felicitaciones de Luz Helena. También creo que es muy importante darle vida, o sea, siempre tuvieron vida, pero la revivieron todos ustedes para nosotros de manera maravillosa.
Quiero agradecer también a los compañeros y bueno, en el caso de Tania me parece magnífico porque Tania trabajó con fuentes documentales y hizo Tania no conoció a Monique como la hemos conocido varios de nosotros, o varias, bueno, no sé cómo se habla ahora, pero creo que fue un retrato Ota estaba tratando seguro la conocí porque pues los años que ya tiene uno, pues va circulando por esos pasillos desde hace muchos años, pero no lograba poner un rostro a Ota. ¿No tendrías una foto por ahí? Estaría bien. Pero, es que no lograba ver. Y Monique, efectivamente, es una foto de fin de vida. Monique fue una espléndida maestra con una cultura que yo creo que retrataste muy bien, con un amor por México, por América Latina, muy francesa y muy amante del conocimiento y muy amante de América Latina. O sea, y esa foto es la Monique de los últimos años, que se había jalado por todos lados y que la verdad se parecía un poquito, pues muy jalada. O sea, pero yo no la conocí de maestra así. Era, como dice Luz Helena, una mujer más bien bastante envuelta, con un sentido de humor brutal y al mismo tiempo muy dura como maestra, o sea, a lo francés, estás diciendo estupideces, bla, bla, o sea, si no, la verdad, no ahorraba la crítica, pero fue formadora de muchísimos traductores. Y otro punto, y que quiero agradecer y conocer a Tania por lo de invisibilidad, visibilidad, y en ese momento pensé efectivamente en las feministas canadienses de hace 30 años que toda la vida han considerado la voz del traductor como una segunda voz, una voz off. Y entonces me encantó que esta relación entre mujeres y traductores, estoy tratando de hablar bien, bueno, se tiene ya como 20 o 30 años. Empezaron las canadienses y creo que es muy importante este tema de visibilidad e invisibilidad, tanto de las mujeres como de la traducción en general. Y para ir un poquito en el sentido de ustedes, cuando se habla de las grandes traducciones, casualmente siempre se habla de los grandes traductores, no de las grandes traductoras, cuando la traducción está ocupada en un 95% hoy en día, no, 80%, yo no sé, pero por mujeres. Entonces sí me parece muy bienvenido haber rescatado a la traducción en esta mesa de hoy. Bueno, ya. No sé si alguien más quiera comentar, preguntar, ya que anda aquí en las rondas. Sí, yo solo un detalle. Le decía a Sergio que lo que le faltó decir de la señorita Ota, porque para todos era la señorita Ota, era que siempre venía súper combinada, con colores chillantes, la bolsa y los zapatos a tono con el vestido, y era un gusto verla llegar porque se iluminaba con sus colores. ¿Alguien más? Sí. No sé, es que no hay. Ah, ahí hay uno cerca. Sí. Breve, una cosa que me llamó la atención de la ponencia de Sergio Hernández, pero que creo que se comparte con la de Saúl Espino y la de Tania Hernández, es el tema del transnacionalismo, porque, o sea, la experiencia de esto de migrar, de estar en otro lugar, de comprender otras culturas, y esto me parece que también es algo que resalta aquí.
Bueno, ya no mencioné porque aquí, bueno, ya el tiempo me comía. En el caso de María Elena casi no tenemos documentos aquí en el colegio. Son realmente muy pocos. Cuando me pidieron que lo hiciera, bueno, vi al archivo del colegio y no había nada, ahí no había nada. En recursos humanos sí había, y ahí es donde pues obtuve alguna información. Afortunadamente, bueno, tenía otras informaciones que me permitían pues redondear la vida de ella, pero le decía a la maestra Chávez que me dice que sí hay fotos. Se le hizo un homenaje a María Elena hace como 10 o más o menos un coloquio y no teníamos fotos de ella. Era una desgracia. Y bueno, afortunadamente, bueno, durante la pandemia no tuve yo oportunidad de ver a algunos compañeros de ella. A lo mejor yo no distinguí en la mañana en la ponencia que se hizo sobre la profesora Botón, si ahí aparecía ella. Pero entonces sí les pediría, bueno, si alguien pudiera juntar estas fotos, que sí es muy importante. Ella desgraciadamente pues cuando muere y su mamá, su hermano vivía en los Estados Unidos y todo el archivo de su casa, que ha de haber sido muy importante, es trasladado por sus familiares a los Estados Unidos, y sabíamos en ese entonces que se iba a vender a una universidad allá y queríamos nosotros rescatarlo. Y no sabemos exactamente qué pasó con ese archivo, pero no hay documentos de ella. Aquí en su cubículo tampoco había prácticamente ya nada. Entonces, pues sí, es interesante ver pues las fuentes que fueron difíciles de conseguir, pero creo que hay todavía un trabajo para investigar, ¿no? Y muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay más comentarios y preguntas, entonces cerramos aquí la mesa y les invitamos a que se queden para la siguiente. Y bueno, muchas gracias por sus ponencias tan interesantes. Gracias. Pero muchísimas gracias por haber aceptado, por haber escrito la entrada y por haber aceptado participar en el coloquio. Muchas gracias a ustedes.